Buen día a todas las personas que aman la palabra de Dios, a todas aquellas personas que quieren seguir conociendo más sobre la Sagrada Escritura. Les habla Felipe Rosiles, presbítero, encargado de la Academia de Estudios Bíblicos Dabar. En este mes de la Biblia, septiembre, quiero proponer a ustedes una temática bíblica de reflexión, de estudio, de meditación, que se ha titulado Una hora en el Arca de Noé. Meses atrás hemos hecho una temática similar que hemos titulado Una hora en el jardín en Edén. Si alguno de ustedes no la ha visto, en el canal de YouTube de la Academia de Abar está también disponible. Bien, vamos a entrar ahora a un tema muy interesante, el Arca de Noé, que ha despertado la imaginación de muchos lectores, pero en esta ocasión vamos a adentrarnos desde una perspectiva académica, interdisciplinar, teológica, que en esta hora vamos a hacer el esfuerzo por proponer a todos ustedes esta reflexión. Ciertamente el tema es muy amplio, quizá muchos temas van a quedar fuera, pero tenemos solamente una hora para estar en el Arca de Noé y conocer algunas ideas breves, importantes, que puedan ayudarnos a ampliar nuestro horizonte y nuestro conocimiento para acercarnos de una manera diferente al texto y que puedan surgir pistas importantes para nuestra reflexión. Muy bien, pues vamos a compartir la pantalla y hacer la presentación que ya prácticamente hemos iniciado. Pues en este mes, una hora en el Arca de Noé. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es la temática que vamos a considerar en esta hora? 4 puntos, breves consideraciones al texto bíblico, y digo breves porque son prácticamente un poco más de 3 capítulos. Y una vez aquí la pluma. Segundo punto, la memoria colectiva del diluvio. Algo muy interesante que vamos a descubrir es que en diferentes culturas hay la idea de un diluvio universal, no solamente en la cuestión bíblica. Vamos a ver un poco sobre esta temática. El tercer apartado, que va a ser muy importante, algunos hallazgos arqueológicos. ¿Qué dice la arqueología acerca de este tema interesante? Y finalmente, vamos a concluir con las enseñanzas del diluvio. ¿Qué podemos aprender de este relato? Claro, a lo largo, pues, de todos estos puntos, vamos a ir diciendo también enseñanzas, pero este último punto quiere ser como que el cierre y la conclusión. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a tener que considerar antes de entrar a esta temática? Algunos presupuestos importantes. Las personas que ya han tenido alguna especie de formación en una escuela, en alguna escuela, o que han seguido a la academia, están más o menos en sintonía con esto. Las personas que se acercan por primera vez, bueno, es necesario tenerlo en cuenta para no partir así como que de golpe, sino poner algunos presupuestos, como se dicen ahí, que nos ayuden a saber cómo vamos a entrar a esta parte de la Biblia. Bien, primeramente vamos a decir que los capítulos del 6 al 9, que es en donde se encuentra el relato del diluvio del Arca de Noé, están enmarcados en la primera parte del libro del Génesis, que abarca de los capítulos del 1 al 11 y es conocida como la historia de los orígenes. Esta historia de los orígenes no se puede situar históricamente en una línea del tiempo. Con un lenguaje teológico y simbólico, esta parte del Génesis trata de responder a algunas preguntas y cuestiones existenciales del ser humano, como por ejemplo, ¿de dónde surge el mundo? ¿De dónde surge el hombre? ¿De dónde surge el mal? Filosofando, meditando, haciendo teología, los escritores sagrados, con un lenguaje simbólico, que no quiere decir falso, tratan de dar respuesta a estas interrogantes del ser humano. El simbolismo refleja una realidad espiritual que no solamente, que muchas veces no es capaz el ser humano de dar respuesta de forma material para tenerlo en cuenta. Bien, Génesis 1:11 es una historia teológica. No debe de interpretarse como un tratado de física, astronomía, biología o prehistoria, pues el autor no se coloca en este terreno.
Es una historia teológica. Hay historias teológicas eh, que manifiestan verdades teológicas y la ciencia que nos manifiesta verdades científicas. Cuando una verdad científica y una verdad religiosa o teológica parecen no estar de acuerdo, es porque quizá una no se está interpretando bien, porque no hay conflicto entre una historia o un mensaje teológico y una verdad científica. Solamente para tenerlo en cuenta, no podemos profundizar en esto demasiado, pero bueno, que sirva para que ustedes se animen a seguir profundizando. Y hay que decir que las imágenes y los símbolos de Génesis 1 a 11 son representados en función de la fe en un Dios único que interviene a través de la historia. Claro, los acontecimientos que aquí se narran son acontecimientos que el pueblo, los autores bíblicos han reflexionado, han observado y han tratado de dar respuesta a estas interrogantes del ser humano desde una perspectiva teológica y de fe. Ojo, hay que tenerlo en cuenta. Y en un lenguaje simbólico tratan de narrar esto que muchas veces escapa a la lógica y a la razón. Pero lo vuelvo a repetir, una verdad religiosa no va a entrar en conflicto nunca con una verdad científica si se parten de los presupuestos necesarios. Bien, pues vamos directamente pues al primer punto, breves consideraciones al texto bíblico. Y digo breves consideraciones porque prácticamente son 3 capítulos, no podemos abarcarlo todo en esta hora. Y partimos con una cita que nos guía. Noé halló gracia a los ojos del Señor. Génesis 6:8. Bien, hay que decir que el texto bíblico que nos habla acerca del diluvio, del arca de Noé, lo encontramos en estas citas bíblicas de Génesis 6:5 hasta el capítulo 9:17. Si ustedes ven, estamos hablando un poco más de 3 capítulos enteros dedicados a este tema. Y podemos estructurarlo de la siguiente manera, como un esquema general. La primera parte, del capítulo 6 al capítulo 7, versículo 5, encontramos la presentación de Noé, el hombre justo. Después, en una segunda parte, encontramos la historia del diluvio, del capítulo 7 al capítulo 8, versículo 22. Y por último, se termina este gran relato con la alianza. Una vez que ha cesado el diluvio, Noé sale del arca y ofrece un sacrificio, y Dios hace con él una alianza. Esto podríamos decir que a grandes rasgos es el esquema general de la historia del arca de Noé y el diluvio, que termina con una alianza. No solamente es Noé y el diluvio, hay que tenerlo en cuenta. Se termina con una alianza de Dios con Noé. Bien, hay que decir que a lo largo de la investigación del Pentateuco, de los estudios bíblicos, se han encontrado diversas tradiciones en estos capítulos. ¿Qué quiere decir que se han encontrado diversas tradiciones? Diversos relatos, diversas formas en cómo se han contado estas historias. Hay algo interesante. Los especialistas han visto que existen tradiciones duplicadas, concretamente 2 relatos o tradiciones, 2 del diluvio mezclados. Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, en Génesis 6:19 se ordena a Noé introducir en el arca una pareja de cada viviente. Si le preguntamos a las personas cuántas parejas de animales ha subido Noé al arca, normalmente van a responder una pareja de cada especie. Las películas, los cuadros, los dibujos, las obras de arte aparecen que están subiendo al arca una pareja de cada especie, pero si leemos en 7:2, el capítulo 7:2, se dice que Noé introduce 7 parejas de animales puros y una de animales impuros. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, hay 2 relatos o 2 tradiciones, es decir,
Un relato o una tradición nos dice que solamente al arca va a entrar una pareja y otra tradición nos dice que va a entrar 7 parejas al arca. Estos dos relatos anteriormente se conocían como el relato sacerdotal y el relato yavista, que no vamos a profundizar en este momento porque sería alargarlo demasiado. Hoy ya no se habla de un relato sacerdotal ni un relato yavista, más bien se hablan de teologías. Podríamos ver una teología sacerdotal y otra teología no sacerdotal. Bueno, solamente también para tenerlo en cuenta. ¿Cuál fue la razón del diluvio? Yo creo que este es un tema muy actual que nos hace pensar, sobre todo también en nuestros contextos históricos y sociales en los cuales nos podemos encontrar. Y parto de esta cita bíblica en el Génesis 6, 5, 6. Viendo el Señor que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los proyectos de su mente eran puro mal de continuo, le pesó al Señor de haber creado al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. ¿Cuál es la razón del diluvio? La maldad que hay en la tierra, la corrupción, el odio, el pecado. Esa fue la razón principal por lo cual se determinó que se llevara a cabo este proceso de purificación. Alguien pudiera decir, pues qué malo es Dios. No. Acuérdense que estamos ante un relato teológico que con simbolismos expresa realidades que el hebreo, los autores bíblicos, meditaban y pensaban. ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué hay tanto mal en la sociedad? Entonces es necesaria una purificación. Esto refleja una idea evolucionada de Dios, que Dios es santo y no tolera el pecado, no quiere el pecado. Sí, quiere a la persona, acepta al pecador, pero no al pecado. Dios no es cómplice del mal. Según el relato bíblico, fue la corrupción creciente de la humanidad, desde el pecado cometido por Adán y Eva, pasando por el primer asesinato cometido por Caín, y hasta la unión ilegal entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, la que llevó a Dios a tomar la decisión de enviar el diluvio, que no solamente se puede ver como destrucción, sino como una purificación. ¿Cuál es la razón del diluvio? Ya lo dijimos aquí. La maldad creciente en la humanidad. Fíjense, ya desde hace siglos, ¿qué no podríamos decir también ahora? Vamos a hablar un poco acerca de Noé, el hombre justo. Fíjense, aquí está su nombre. Y su nombre es Noaj. Nosotros decimos Noé, pero en hebreo es Noaj. Significa consolación. También proviene de una palabra verbal que significa reposar. Se está reafirmando el consuelo y el descanso de Dios. Fíjense, este personaje llamado Noé tiene un valor muy importante. Se dice que va a ser el único justo de la generación de su tiempo. Y si Dios vio tanta maldad que había en esa generación, por lo cual quiso purificarla, Noé va a ser el consuelo de Dios y el descanso de Dios en medio de esta generación malvada. Noaj, su nombre es Noaj. Y Noaj es un consuelo y un descanso de Dios porque ha sido agradable a Dios. Y algunas palabras que vamos a ver en hebreo, por ejemplo, partiendo del capítulo 6, 8, se dice que Dios halló gracia. Esa fue la cita bíblica con la que empezamos. Es decir, Noé halló gen a los ojos de Dios. Gen. ¿Qué quiere decir gen? Es un favor de Dios hacia el hombre. Es un bien dado a un inferior. Dios como superior le da un bien a un inferior, Noé, por su justicia, por su integridad, porque marchaba con él. Son 3 cosas que hay que tener en cuenta de Noaj. Noaj es sádic, es justo. Aquí está la palabra hebrea, sádic. ¿Qué quiere decir justo? Es alguien leal a lo que Dios estableció, que guarda sus convenios,
que guarda sus mandamientos y que vive en fidelidad. Nosotros decimos, pues la justicia es dar a quien lo que corresponde, ¿no? Y bueno, podremos hablar de diferentes tipos de justicias, pero en el Antiguo Testamento, alguien justo es alguien que guarda los convenios de Dios, es alguien que cumple los mandamientos de Dios. Él es el justo, Sadik. Noé también es Tamim, se traduce por íntegro, pero quiere decir completo, es alguien sin culpa, es alguien limpio, y se ensalza la virtud de Noah en medio de la generación o en medio de su generación perversa. Ahí está. Es alguien completo. Noah también es alguien que camina con Dios. Aquí aparece el verbo halak, caminar. Noah es el que camina junto a Dios. Este verbo que aparece en voz reflexiva indica que el sujeto y el objeto del verbo son la misma persona. Así que Noah prácticamente va junto a Dios, no camina detrás de Dios, no camina delante de Dios, le sigue el paso a Dios, camina junto a Él. Y el único hombre que camina junto a Dios, aparte de Noah, va a ser Enoc. Son los que marchaban con Dios, los que caminaban con Él. Fuera de estos dos personajes, no se va a encontrar nuevamente en la Biblia hebrea esta característica, alguien que camina con Dios. Por eso Dios encontró gracia, o más bien Noah halló gracia a los ojos de Dios, y gracias a Noah va a ser la figura por excelencia del hombre justo, y por medio de él va a ser posible la supervivencia de la raza humana. Fíjense, la supervivencia de la raza humana va a ser por medio del justo, que no participó en la corrupción ni en el pecado de su generación. Importante. Vamos a ver un poco acerca del arca y el diluvio. Cosas interesantes. Fíjense, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Teba quiere decir arca. Teba. Este término aparece 28 veces, 26 veces en el Génesis y 2 veces en el Éxodo. El arca, el Teba, va a ser un instrumento de salvación. En el contexto del arca de Noé, bueno, va a ser el lugar en donde va a reposar Noah y su familia junto con algunos animales y se van a salvar de esta catástrofe purificación. Pero algo interesante es que este término en Éxodo se utiliza para referirse a la cesta en donde Moisés fue colocado para salvarse del faraón que quería matar a los niños hebreos. Se coloca en una cesta, en una teba, y esta teba lo está salvando de las aguas de manera similar al arca de Noé y lo lleva hacia un lugar seguro de salvación. Fíjense, una caja, una pequeña, una gigante, en un contexto de agua que salva a personas, a Noé, a su familia y a Moisés. Bien, fíjense, algo interesante, los que ya vieron el tema de el jardín en Edén van a encontrar la relación. Hemos de pensar en el arca más bien como un templo, más que como un barco. En el arca tendrá 3 partes. Aquí está la cita bíblica, como posteriormente el templo de Salomón lo tendrá. Entonces el arca de Noé, estamos diciendo que está siendo una representación del templo también de Salomón. Fíjense, interesantemente el paralelismo. Y en el arca templo va a haber un sacerdote. Así como Adán tenía funciones sacerdotales, Noah es un sacerdote que está en el templo y que hay animales para el sacrificio. ¿Cuál era la función principal de los sacerdotes? Ofrecer sacrificios. Y Noah va a ofrecer un sacrificio. Fíjense, ¿cuál es una enseñanza importante? La liturgia salva al hombre. La liturgia salva a la humanidad, hablando teológicamente.
Entonces estamos ante otro sacerdote, Noaj, en su templo. Las medidas del arca aproximadamente eran 150 metros de largo, 25 de ancho, 15 de alto, con 3 pisos. Medidas aproximadas. Hay algo interesante. En el escrito titulado Vida de Adán y Eva, se dice que en el primer piso estaban los animales, en el segundo piso las aves y los reptiles, y en el tercer piso Noah y su familia. Claro, esto no está en la Biblia, no es canónico, es una literatura extrabíblica, interesante a considerar, y más bien esto tendríamos que ponerlo como un paréntesis cultural. De acuerdo a lo que dice esta tradición en este libro de La vida de Adán y Eva. Bien, pues aquí está, ¿no? Un poco la estructura del templo de Salomón. Primera parte, el pórtico. Segunda parte, el lugar santo. Y tercera parte, el lugar santísimo. De acuerdo al escrito extrabíblico de La vida de Adán y Eva, Noaj y su familia estaban en este lugar, en el lugar santísimo, en donde moraba, como está aquí arriba, el arca de la alianza. Y aquí vemos a Noaj ofreciendo un sacrificio, como lo hacían los sacerdotes. Y aquí tenemos que afuera del templo, por esta región, estaba también el altar de los sacrificios. Muy bien. Otro dato interesante. En la Biblia de los 70, que es la traducción de la Biblia del Antiguo Testamento del hebreo al griego, se utiliza una traducción para referirse al arca, kibotos, kibotos. Y es el mismo concepto que va a referirse para hablar del arca de la alianza. El arca de la alianza que está en el templo es el arca de Noé en este paralelismo. Se utiliza la misma palabra, fíjense, muy interesante. Un paréntesis cultural. Hoy en día, en Kentucky, Estados Unidos, en un parque temático religioso, se ha construido el arca de Noé con las medidas reales. Tomó 6 años de trabajo hacerlo y $100 millones de presupuesto. Fíjense nada más. Esto va a ser importante para algo que voy a decir posteriormente, pero esto es como una nota cultural. Ustedes pueden meterse a internet y pueden descubrir este acontecimiento también. Bueno, vamos a hablar un poco, porque pues tenemos el tiempo reducido, sobre el diluvio. ¿Cuál es la palabra hebrea? Mabul. Mabul, que significa inundación. Y una inundación debido a lluvias persistentes, lluvias muy persistentes. Bien, de acuerdo al texto bíblico, el agua del diluvio descargó sobre la tierra 40 días. El número 40 podríamos verlo como un número simbólico, claro, que puede significar cambio, transformación, una nueva vida, puede significar un tiempo de prueba o un tiempo de paciencia también, en donde Dios está construyendo, reconstruyendo algo, tenerlo en cuenta. Y se dice que las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. Una vez que cesa de llover 40 días, 150 días el agua está sobre la tierra. ¿Qué podríamos decir como conclusión a esta primera parte? El diluvio devolvió al estado inicial de desorden y confusión, como cuando era la creación. Pero no solo trajo muerte y desintegración, sino también purificación y regeneración. El diluvio significó un nuevo comienzo en la historia de la creación. Un nuevo comienzo en la historia de la creación. Mucho que meditar, mucho que pensar. Por este momento concluimos esta primera parte para seguir profundizando en otras 2 partes este tema del diluvio. Les agradezco su atención. Vamos a seguir reflexionando sobre este tema importante. Esperamos que puedan seguir esta miniserie de 3 capítulos, 1 hora en el Arca de Noé.
Gracias a todos por su atención y nos vemos en la segunda parte.